¡Hey! Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenido a otra de nuestras producciones. Hoy veremos casos impactantes sucedidos en los aeropuertos de todo el mundo. Verás cómo los delincuentes se las intentan ingeniar para evitar los controles, pero no es posible. Estamos en la era de la tecnología con muchos controles en todos los aeropuertos del mundo. Es por eso que el crimen nunca paga. Prepárate para lo que se viene porque esto es Aeropuerto en Alerta. No te olvides de suscribirte y además, si eres fanático de nuestro canal, tenemos videos exclusivos para nuestros miembros. Ya tú sabes, esta persona es Surine Segura. Está identificada como una corredora de bolsa que pretendía viajar a la capital española junto a Diego Blanco, su pareja. Lo llamativo es que ella escondía la droga en sus partes íntimas y además en los zapatos y otra parte estaba adherida al cuerpo. Según cuenta la policía, al realizar la inspección se encontró adherido al cuerpo de la ciudadana española clorhidrato de cocaína y a su acompañante la misma sustancia y además LSD y éxtasis. Luego de su captura, la policía dejó a disposición de la Fiscalía colombiana a los dos implicados, que serían imputados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Pero por supuesto no es la primera vez que los traficantes intentan esconder sus cosas en zapatos. Aquí vemos unos zapatos para damas. En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Esta es una encomienda que tenía como destino Italia. Se procedió a la apertura del paquete en el Palacio de Justicia y se halló un par de calzados para damas. En la plataforma de las mismas se detectaron bolsitas con cocaína. Y ahora otro caso. Estamos en España, donde la Policía Nacional interviene 100.000 euros que estaban ocultos dentro de cuñas en zapatos para mujer. Llegaron en un vuelo procedente de Bruselas y su destino final era Medellín, Colombia. Sí, así como lo oyes, este contrabando tenía como destino final Colombia. La mayoría de contrabandos tienen un destino inverso, desde Sudamérica hacia Europa, ya que allí los contrabandos tienen mucho más valor. La maleta portaba 4 cuñas de zapatos de mujer y dentro tenían billetes de 500 euros. Gracias al trabajo de prevención policial referido al tráfico de drogas a distintos destinos, se realizó esta actuación y se incautó este cargamento. Por supuesto, estos delincuentes han sido detenidos. Estamos viendo a una joven ucraniana, Daria Bibik. Tiene 23 años y según creen los investigadores fue captada por una red internacional de narcotráfico. Una mujer de 23 años de edad de nacionalidad ucraniana estaría transportando sustancias controladas, básicamente cocaína hacia el país de España y posteriormente el destino final de esta sustancia controlada era Dubái. 12 de octubre, estamos en el Aeropuerto Internacional Viru, el aeropuerto más grande y el más transitado de Bolivia. Esta chica, de 23 años, intentaba viajar hacia Madrid cuando un can de la policía antidrogas detectó esta sustancia en una maleta de propiedad de la ciudadana ucraniana. Se trataba de varios paquetes de droga que estaban forrados con cinta de embalar. Dentro había un paquete oculto en un envase de metal junto con granos de café. El café y otras sustancias que poseen un olor muy particular son utilizadas por los delincuentes para intentar camuflar los verdaderos olores de la droga. Claro que, como siempre vemos en el canal, esto no funciona. La sustancia tenía aproximadamente 2 kilos 210 de clorhidrato de cocaína. La droga iba a ser trasladada a Madrid, en Bolivia. Esta droga tenía un valor de $3.700, mientras que con el traslado multiplicaba ese valor a casi 100.000 euros. Esta chica, de 23 años, está a disposición de la justicia y enfrenta una condena de hasta 15 años. La Guardia Civil la denominó la familia viajera. Habían hecho 76 vuelos por Europa solamente en el último año. Se trataba
de una pareja que llevaba a una joven para hacerla pasar como si fuera su hija. Esta chica tenía una faja plástica adosada a su cuerpo donde se encontraron 3 kilos de hachís. Es la Operación Cantero. Detuvieron a 3 personas que introducían la droga a través de Sevilla, utilizando para esta a la joven, aparentando ser una familia que viajaba. La operación comenzó cuando los agentes que estaban investigando a un grupo criminal pudieron identificar a estas personas. Una vez que tenían a los sospechosos en la mira, se estableció un dispositivo para que cuando estas personas pasen el filtro de seguridad en el aeropuerto, fueran identificadas. Es por eso que la Guardia Civil realizó la comprobación a una de las mujeres y notaron que tenía una faja plástica adosada al cuerpo con 3.000 gramos de bellotas de hachís. Y también, al revisar su maleta, encontraron un recipiente con 380 gramos de bellotas. La joven afirmó que las había extraído de sus partes íntimas luego de pasar el filtro de seguridad. A la otra mujer de la pareja se le incautaron unos 300 gramos de hachís que los tenía escondidos en un zapato. Las 3 personas mayores de edad fueron sometidas a pruebas radiológicas en el hospital y todos habían ingerido sustancias extrañas y las portaban dentro de su organismo. Quedaron detenidos y fueron ingresados en el hospital por padecer un grave riesgo para su vida, ya que si una de estas cápsulas explota, puede costarles la vida. Encontraron que cada uno de ellos portaba en el interior de su cuerpo unas 100 bellotas con un peso aproximado de 1 kilogramo. Cada paquetito tenía un tamaño de unos 4 centímetros y pesaba unos 10 gramos. Los 3 detenidos tenían antecedentes por hechos similares. En el último año hicieron 76 vuelos a diferentes puertos de Europa, aparentando ser una familia que viaja con su hija. Vemos la desesperación de este perro antidrogas al notar lo que se esconde dentro de esta maleta. Vamos a hacer que el canino compruebe la maleta. Podemos observar que el can da la alerta. Señor, vamos a concurrir a un lugar para realizar la revisación de su maleta. Estamos en Asunción, Paraguay. Vengan, acérquese. Una tranquila tarde de sábado se vio interrumpida por la detención de un joven que pretendía viajar hacia Palma de Mallorca, en España. Tenemos en el interior de la maleta la vestimenta que aparentemente sería normal. La dejaremos por aquí. Procedemos a notar un peso elevado, que no corresponde con una maleta normal. Es por eso que vamos a evaluar en busca de un doble fondo. Retiraremos esta estructura. Procedemos a desprender este fondo negro de fantasía. El perro detectó la presencia de la sustancia en la maleta durante un control de rutina. Aparentemente la maleta tiene un doble fondo. Creo que lo podemos extraer por completo. Se verificó que la maleta tenía un doble fondo. Sí, lo podemos retirar. En el interior de este doble fondo podemos observar varios paquetes. Están cubiertos con unos plásticos de color azul. Permítame la tijera. Dentro de estos paquetes se encuentra una sustancia blanquecina. Luego de ser investigada, la policía descubrió 4 kilogramos de cocaína. Se trata de un polvo compactado de color blanco. Vamos a retirar los paquetes para realizar el pesaje y la prueba antinarcóticos. Este dispositivo electrónico nos dirá de qué sustancia se trata.
positivo para clorhidrato de cocaína. Caballero, a partir de este momento, queda usted detenido a disposición de la justicia de Paraguay. Se estima que esta carga ronda los 300.000 euros al llegar al destino. Procederemos a leerle sus derechos. Esto es lo que sucede cuando un auto intenta cruzar la frontera lleno de droga. Son las 11:30 de la noche. La frontera de Argentina y Bolivia. Después de estacionar en paralelo al surtidor Sofía Esther Chaparro, quien luego se sabría que es oficial de la policía, cruza unas palabras con el playero de esta estación de servicio. Le comenta que quiere hacer una carga de gas mínima. El hombre la escucha y se va a atender a otro cliente. Allí, la mujer levanta el capot del Ford Fiesta gris. A metros podemos ver a sus 3 hijos de 9, 13 y 14 años que juegan mientras esperan para poder volver a subir al auto. El playero quita la tapa de seguridad y conecta la manguera. Controla que la carga sea la indicada y se vuelve a ir para asistir a otra persona en otro surtidor. La mayor de las hijas de la sargento de la policía bonaerense se acerca, le toca el hombro y le dice algo a la madre, pero la mujer le responde sin siquiera mirarla, porque sus ojos estaban clavados en el auto que tiene adelante. Los segundos pasan hasta que la carga solicitada se completa y cuando Gustavo vuelve para sacar la manguera, sobreviene la terrible explosión. Hasta la cámara tiembla. Del habitáculo del conductor hacia atrás, el auto queda prácticamente desintegrado. Sofía, en lugar de socorrer a sus hijos, se va corriendo hasta la parte trasera del Ford para ver qué había pasado con lo que llevaba en el baúl. Recién cuando su hija se acerca con el rostro lastimado, ella reacciona y se junta con el resto de la familia. La playa de la estación de servicio había quedado cubierta por un manto blanco. Es una estación de carga de gas natural comprimido. Explotó el tubo de gas de un automóvil que estaba relleno de cocaína. Y fue recién cuando las fuerzas de seguridad se acercaron para comprobar la explosión que se dieron cuenta de que ahí había algo mucho más grave, porque sobre el cemento se encontraba una gran cantidad de estos paquetes amarillos. La mayoría reventó por el estallido. Los restos esparcidos de la sustancia blanca suman unos 19 kilogramos. Es así que este auto tenía su tanque de gas intervenido por los delincuentes y llevaba este gran cargamento desde una de las fronteras de Argentina hacia la capital, Buenos Aires, donde esta mujer trabajaba como sargento de la policía. Ahora está a disposición de la justicia y la condena podría ser de muchos años de prisión. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Venga por aquí, por favor. Ayude a vaciar su maleta. Luego de que en sus maletas se diera una alerta por cocaína, apoye las cosas aquí al costado. Vamos a retirar esta vestimenta y la dejaremos por aquí detrás. Estos 2 jóvenes quedaron detenidos. Fue un lunes y encontraron la droga escondida debajo de varias capas del equipaje, según contó la Secretaría Nacional Antidrogas. Observamos que su maleta posee características extrañas y vamos a proceder a revisar la estructura. Se advierte un doble fondo. Estos arrestados pretendían llevarlo incautado hasta Madrid, España. Se trata de 2 jóvenes, Francisco Alejandro Villanueva, de 29 años, y Hugo Javier Leguizamón, de 21 años, oriundos del interior del Paraguay. Una vez retirado el borde protector, se encuentran unos paquetes dentro de la estructura de la maleta. Deja que te ayude. Parece que está muy bien hecho este trabajo. Retiramos los paquetes. Los ponemos por aquí al costado. Tenemos aquí otra parte del doble fondo. Voy a dejar aquí al costado esta tira de 2. Tenemos más paquetes. Vaya, están muy bien camuflados. Se trata de 6 paquetes, recubiertos con un plástico negro, y en su interior se observa un polvo blanco comprimido. Aquí estamos viendo
la pizza sorpresa. Y este repartidor la entregaba bien caliente, pero dentro de esa caja también había bolsitas de cocaína. Tenía decenas de clientes en el Salto de Guairá, Paraguay. Así fue capturado, con las manos en la masa y en la mercadería se lo atrapó. Este delivery de pizza de la ciudad de Salto de Guairá, tras ser descubierto, usaba la fachada de una pizzería y hamburguesería para vender sin problemas esta droga. Fue detenido por la SENAD cuando se disponía a entregar un pedido a un cliente. Se trata de David Daniel Maciel Recalde, de 20 años, y aparentemente ya era conocido por vender las pizzas con sorpresa. Así traficaba la droga en la caja junto a una pizza de verdad. Según el informe de la SENAD, el aprehendido tenía en su poder 3 cajas de pizza caliente y además 21 dosis de cocaína, todo bien preparado y camuflado dentro de las cajas. La idea de la pizzería es para no levantar sospechas. Sin embargo, debido al gran éxito en poco tiempo, los rumores hicieron que se supiera que vendía drogas y estos rumores comenzaron a ser más fuertes en la zona, por lo cual decidieron investigarlo. Aeropuerto de la Ciudad de México. Un piloto de la aerolínea Magni Charters, poco antes de comenzar el año 2026, secuestró un avión con pasajeros. Ustedes son mis pasajeros. Claro. Y yo no los voy a dejar. Me duele por ustedes, porque ustedes no se merecen esto. Hay pilotos extranjeros volando aquí en Viva Aerobús, en Volaris, y aquí nos acostumbramos a ya no reclamar, a ya no decir nada, por el miedo a que nos corran. Pues no, primero la seguridad. Entonces les pido una gran disculpa. Estoy prácticamente en negociaciones con el dueño de la aerolínea. Nos tienen que pagar hoy lo que nos deben. Este video, grabado por el pasaje, se observa a Edgar Macías González, el piloto de la aeronave, decirles a los pasajeros que la retención es en protesta por irregularidades laborales. Después de tener detenido el vuelo, este piloto ha sido arrestado. Este video se grabó en el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Los delincuentes no tienen límites. Detrás de una frase inspiradora como la que vemos en estos cuadros, se escondía un gran contrabando de cocaína. Se trataba de una operación que venían realizando desde hace tiempo y debido a que fueron delatados, las autoridades los pudieron describir. Aquí vemos cómo dentro de las frases inspiradoras que poseían estos cuadros se encontraba un oscuro secreto. Por supuesto, las personas que despacharon estas encomiendas fueron detenidas. Clavando en la punta del boli. La Guardia Civil Española ha detenido a 14 trabajadores del aeropuerto del sur de la isla de Tenerife como parte de una organización que se dedicaba a robar dentro de las maletas de los pasajeros y a sustraer de ellas los objetos de valor para venderlos. El valor del contenido de las maletas robadas alcanza casi los 2 millones de euros. La investigación todavía está en curso. Te contaremos el desenlace en nuestro próximo video. Muchas veces nos preguntan qué ocurre cuando la policía se equivoca. Les vamos a compartir un caso de nuestro canal donde la policía se equivocó y envió a la cárcel a personas que eran inocentes. La policía detuvo a 2 pasajeros mexicanos que intentaban sacar droga del país. Durante los controles, no está permitido a los pasajeros acercarse a su equipaje. Esta persona seguramente enfrente varios años de prisión. Este hombre ya conoce el procedimiento. Ahí me está dando positivo para cloro y positivo preliminarmente para cocaína. Todo empezó el 19 de febrero, cuando quien ahora sabemos que se trata de Aníbal Hermosilla Roca, un joven que trabaja como ayudante de cocina en el departamento de pastelería del Hotel Ritz-Carlton Santiago de Chile, se subió a un avión de la aerolínea LATAM Airlines con destino a Cancún, México. Según lo indica un fallo de la justicia,
La razón de este viaje era para visitar a su hermana, que se encontraba desde hace tiempo en México realizando una práctica profesional. Los padres de la familia Hermosilla Roca fueron al aeropuerto a dejar a su hijo y se despidieron cuando entró a la terminal internacional. Unas horas después, su hermana Carla lo esperaba en el aeropuerto de Cancún. Pero al llegar a buscar a Aníbal, Carla se percató de que el lugar estaba resguardado por la Policía Federal y la milicia local y no encontraba a su hermano por ningún lado. La razón era que su hermano estaba detenido en la aduana y según la información que le dieron en la oficina de la TAM, su maleta había llegado a Cancún con 30 kilos de cocaína. Carla no lo podía creer. Una vez enterada de la situación, llamó a sus padres en Chile, quienes comenzaron una maratónica tarea por demostrar la inocencia de su hijo. Tenían solamente 48 horas, porque luego Aníbal sería ingresado a una cárcel pública en México, acusado de narcotráfico. Proceda a leer el derecho de captura teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En este momento, usted se encuentra capturado por la Policía Nacional por el presunto delito de porte, tráfico con fabricación de estupefacientes. Tras recurrir a una serie de contactos, los padres lograron conseguir los videos del aeropuerto, donde se ve claramente que la maleta de su hijo era negra y, según la información del check-in, pesaba 16 kilos. Sin embargo, para los encargados del caso en México, esto no era suficiente, ya que requerían los documentos originales de la información. Ante esta situación, el padre de la familia viajó a Cancún con las evidencias reales y al mismo tiempo, el caso recibía ayuda desde el consulado chileno en México. Y en ese momento fue cuando recibieron novedades. La empresa LATAM les informó que la maleta verdadera de Aníbal había aparecido en Caracas, en Venezuela. Pero para confirmar su inocencia, la madre, quien aseguraba que sabía lo que contenía el equipaje de su hijo, debía corroborar los objetos. Finalmente, la aerolínea confirmó que era la maleta de su hijo la que se encontraba en Venezuela y explicó que su valija había sido manipulada. Alguien le retiró la manilla, la cual llevaba el ticket de equipaje, y luego pusieron esa manilla en la maleta que contenía la droga. Esta maleta era naranja y pesaba el doble. Sin embargo, pese a demostrar en ese momento las evidencias de la inocencia de Aníbal, su pasaporte quedó retenido porque se encontraba en calidad de testigo y no pudo abandonar México por 30 días. Se deja constancia de la presencia del representante del Ministerio Público, doctora, su acreditación. Ya el 15 de marzo, la fiscal general le devolvió su maleta real y sus documentos a este joven que volvió a Chile un mes después de haber partido. Allí, sus padres interpusieron una demanda contra la TAM por 174 millones de pesos chilenos, más de $200.000. Este caso ya estaba en la justicia. La familia Hermosilla Roca pedía la millonaria suma por daños emergentes, por los pasajes, las estadías, telefonía, abogados, alimentación y daño moral. Todo lo que tuvieron que cubrir para demostrar la inocencia de su hijo. Luego del proceso judicial, la justicia chilena afirmó que la empresa no ha sido capaz de justificar cómo se produjo el intercambio de maletas, que la empresa no adoptó las medidas necesarias a fin de evitar que burlaran las medidas de seguridad, resultando esperable de una aerolínea de la envergadura de la demandada. Nosotros obviamente que pensamos mucho cuál era la mejor manera de proteger a la compañía, a sus empleados y a la operación en particular. En primera instancia, esta familia fue acreedora de una suma de 10 millones de pesos chilenos, unos $11.000, en concepto de indemnización. LATAM Airlines interpuso una apelación en 2017 que luego de 3 años fue finalmente resuelta en su contra. Son muchos los casos en los aeropuertos de cambio de identidades y de cambio de maletas. Esto ocurrió en octubre de 2022 en el aeropuerto de Punta Cana. Vemos a una mujer que llega con una maleta y la están pesando en el check-in.
pero los empleados imprimen 2 etiquetas. Un hombre deambula con la segunda etiqueta, va y viene, se lo nota nervioso, hasta que finalmente sale de este sector y se dirige hasta el estacionamiento, donde espera por un auto rojo. Se cree que a este auto le habría dado el segundo ticket de equipaje para poder ponerlo en una maleta que contenía drogas. La mujer fue detenida, pero el caso se esclareció gracias a estos videos. Te invitamos a ver un nuevo video y no te olvides que nuestros suscriptores tienen contenido exclusivo. Gracias por ser parte de Aeropuerto en Alerta. Yo me inscribí en el concurso porque yo tenía la seguridad que eso era un capítulo cerrado en mi vida. Y fue un matrimonio que sinceramente nunca llegó a su cabalidad ni tuvo éxito. Estamos escuchando a la ex modelo colombiana Angie San Clemente Valencia, luego de ser descalificada de un certamen de belleza, paradójicamente por incumplir las condiciones. Ella reclamaba visibilidad para los delitos del narcotráfico y luego terminó involucrada en una compleja red que se dedicaba a la distribución de sustancias ilegales por el mundo. Su vida dejó de tener el glamour de las pasarelas y los concursos de belleza para terminar presa en el extranjero. Hoy en Aeropuerto en Alerta conoceremos la historia de Angie San Clemente Valencia. Nació el 25 de mayo del 79 en Bogotá, colombiana, pero de temprano se mudó con su familia hacia Barranquilla, la ciudad donde realizaría sus estudios y su vida familiar, y allí pasaría su infancia tranquila. Debido a su belleza, fueron sus amigos y familiares los que la animaron a incursionar en el mundo del modelaje y dio sus primeros pasos con tan solo 15 años. Cuando alcanzó la mayoría de edad, alternaba esta actividad con empleos comunes y corrientes. Luego, a los 20 años, Angie se casa con Alejandro Velázquez, un comerciante que más tarde se revelaría como narcotraficante. Pero sin embargo, este matrimonio fue muy corto, duró apenas 3 meses. Cuando él me conoció a mí, él tenía dos años con su novia. Me conoció a mí, entonces pasó, pero ella siempre estaba en el medio. El motivo de su ruptura no fueron los presuntos negocios turbios de su esposo, sino una infidelidad. Ese mismo año, Angie decidió participar en un prestigioso concurso de belleza, La Reina del Café. Representaba al departamento del Atlántico. Ella poseía una gran belleza y todos los atributos necesarios para quedarse con la corona. Por supuesto que su participación no pasó inadvertida, generó grandes expectativas y su belleza fue elogiada por el jurado, que la nombró la nueva reina. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. 2 días después de haber sido coronada como la Reina Nacional del Café en 1999, se descubrió que Angie había estado casada. Esta revelación rompía las reglas del certamen, que establecían claramente que las participantes deberían ser solteras. Como resultado, le hicieron renunciar a su título. Lejos de abandonar su sueño, en busca de nuevas oportunidades, en 2005 ella decidió mudarse a México, un país con una gran industria de la moda y con muchas perspectivas para hacer carrera. Fue durante esta estadía que la ex reina de belleza se enamoró de Víctor Girao Alatrista, conocido como el Monstruo, un reconocido narcotraficante quien introdujo a Angie al mundo del tráfico de drogas. Es así como la Reina Nacional del Café de 1999 aprendió varios secretos del oficio e inició una red dedicada al reclutamiento de mujeres hermosas para ser utilizados como mulas en el envío de heroína y cocaína hacia Estados Unidos, también Sudamérica y Europa. Años después, en 2009, en un local bailable conoció a un joven modelo argentino llamado Nicolás Walco. En ese encuentro se enamoró a primera vista. La pareja avanzó rápidamente y comenzaron una relación de inmediato. Al poco tiempo, decidieron convivir. Cuando Nicolás le propuso matrimonio, Angie aceptó y luego se mudaron a la Argentina en 2009.
con la supuesta excusa de que Angie conocería a la familia de Nicolás y que celebrarían su boda en este país de Sudamérica. Sin embargo, por las investigaciones se reveló que las intenciones eran muy diferentes. Ellos querían establecer en Argentina una organización destinada a explotar una ruta para el narcotráfico hacia Europa. Esta organización tenía como modus operandi enviar la droga a Cancún con una maleta llena de cocaína cada 24 horas, para lo cual utilizaban a jóvenes con experiencia como modelos, que debían cumplir un requisito: ser hermosas, pero no demasiado llamativas. A cambio de cada viaje, se les ofrecía una jugosa suma de dinero. Según la investigación policial, el encargado de obtener la sustancia era el tío de Nicolás, un profesor de artes marciales llamado Daniel Monroy, con la ayuda de un venezolano, Gustavo Páez. El rol de esta persona era ocuparse de los preparativos de los futuros viajes, por ejemplo, comprar los pasajes, armar las valijas y trasladarlas hasta el aeropuerto. La intención era que la droga llegara a una organización criminal en México. Si bien la idea original era comenzar con estos viajes a principios de 2010, un pedido urgente desde México los obligó a acelerar los planes, y el primer envío llegó antes de ese año. El problema fue que las mujeres con las que Nicolás había hablado previamente no estaban disponibles hasta enero. Fue en ese momento cuando dos personas entraron en escena. Ariel y María eran parejas. Ariel tenía 25 años y era modelo y entrenador personal. Vivía en Mar del Plata y conocía a Nicolás desde hace varios años. Nicolás se le acercó con una propuesta. Se encargaría de reclutar mujeres para el tráfico de drogas. La oferta era jugosa y Ariel se la propuso a su novia María. Le ofrecieron un pago antes del viaje y $4.000 restantes al regreso. En ese momento María tenía 21 años y estaba desempleada, así que aceptó la propuesta. Por supuesto que tendría graves consecuencias. El primer viaje de Ariel y María fue el 3 de diciembre a México, como un simulacro para prepararse para la operación de tráfico que tenían planeada. Este simulacro les permitió conocer a las personas con las que se contactarían en el país azteca y familiarizarse con el entorno. Finalmente, el 13 de diciembre, llegó el día de trasladar la droga, un total de 55 kilos de cocaína. Estaban divididos en 50 paquetes, habían sido envueltos en látex y en cinta adhesiva y escondidos en 2 maletas. Fue Gustavo quien acompañó a María hasta el aeropuerto de Ezeiza y estuvo con ella hasta que despachó el equipaje destinado a viajar en la bodega del avión. María le entregó discretamente los tickets de las maletas a Gustavo y a su vez este le entregó a otra persona que viajaba en el mismo avión y que se encargaría de recoger las valijas en México. Ariel y María estaban confiados y tranquilos porque los contactos de dentro de la organización que habían planeado la operación les dijeron que no debían preocuparse. Les habían asegurado que tenían la protección necesaria y que todo transcurriría sin problemas. Como suele suceder en este tipo de casos, las autoridades finalmente descubrieron la droga en el momento del escaneo. La joven María fue arrestada de inmediato y al ser interrogada por las autoridades, reveló todos los detalles de la operación de tráfico. Ariel también admitió su participación en el plan. Uno a uno, fueron detenidos los implicados. A principio de enero, Nicolás fue capturado en Mar del Plata y confesó. Afirmó que su tío fue quien lo involucró en la operación prometiéndole ganancias significativas. Para ese momento, la modelo Angie permanecía prófuga. Su abogado declaró que la colombiana tenía miedo de ser víctima de violencia o maltrato en prisión, por lo que solicitaba una exención de la cárcel, la cual le fue denegada. Finalmente, el 26 de mayo de 2010, después de permanecer prófuga durante 5 meses, Angie fue arrestada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Había cambiado su fisonomía, probablemente en un intento de ocultar su identidad y así evadir a las autoridades. En la puerta de este hotel estaba Janet, la madre de Angie, quien sorprendió a todos al declarar ante la prensa
que su hija era inocente y que existía un complot en su contra. Ha habido una persecución contra mi hija, ha habido discriminación. Sin embargo, hizo una solicitud de dinero a la prensa a cambio de dar entrevistas, lo cual generó una gran controversia. En 2011, Angie fue procesada por la justicia argentina. Desde el principio y durante todo el juicio sostuvo su inocencia y dijo desconocer absolutamente las actividades de Nicolás. No obstante, fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión por el cargo de contrabando y exportación de estupefacientes en grado de tentativa. Los otros involucrados en el caso también recibieron condenas. El novio, Nicolás, fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión, y Daniel y Gustavo recibieron una pena de 6 años y 2 meses, mientras que María recibió una condena de 3 años en suspenso. La justicia afirmó que todos estos individuos tuvieron en mayor o menor medida participación en el plan para transportar cocaína a México, cuyo destino final era Europa. La prensa comenzó a llamar a Angie como la reina de la coca o la narcomodelo, y su historia acaparó los titulares de toda Argentina, Colombia y hasta México. Luego de 2010 se produjo una serie televisiva basada en su vida, La Diosa Coronada, que se transmitió por Caracol Televisión en Miami, Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Angie estuvo los primeros años recluida en una celda aislada por su propia seguridad. Durante ese tiempo terminó su relación con Nicolás y al cumplir la mitad de su sentencia, recuperó la libertad en septiembre de 2013 para ser deportada hacia Colombia, con la orden de no regresar a la Argentina. Años después, Angie se casaría nuevamente. La vida le daba una nueva oportunidad. Tuvieron su boda cristianas y en entrevistas posteriores, Angie compartió su versión de la historia. Reconoció que tuvo una relación de 3 años con Nicolás y que era consciente de los negocios en los que estaba involucrado. Lo que está en mi causa era que yo no sabía nada. Ese de pronto sería mi pecado. Ella misma afirmó que consideraba estos asuntos como algo normal en ese momento. Bueno, en ese momento yo decía, bueno, Nicolás hace esto y vamos a tener mucho dinero. Esta bella mujer es una modelo paraguaya y para los medios fue presentada como la narco Barbie. Cada vez más, los narcos se valen de distintos métodos para salirse con la suya. Y ahora hablamos del reclutamiento de bellas mujeres y hasta ya populares. Se denominan las narco Barbies. Y es el primero de los casos que te proponemos el día de hoy, ya que fue capturada en el aeropuerto. Además, tendremos muchísima información como la que le gusta a nuestros suscriptores. Esta mujer es Gloria Carolina Correa. Tiene 29 años, es oriunda de Paraguay y su profesión es personal trainer y además maquilladora, conocida en el ambiente de las celebridades del país y muy famosa en las redes sociales. Fue detenida por intentar traficar droga. Todo comenzó en el área de bodega de carga de encomiendas, donde uno de los canes detectores de la policía alertó a su guía sobre la posible existencia de alguna sustancia prohibida dentro de una maleta. El perro, Akira, se sentó y esto hizo sonar la alarma. El hecho fue comunicado al fiscal, que se hizo presente en el lugar cuando se procedió a la verificación. Se encontraron más de 3 kilos de droga, que tienen un valor de más de 25.000 euros en el mercado europeo. Los paquetes estaban escondidos en un doble fondo de su maleta. Ni siquiera puso tanto esmero en ocultarlos. Es allí cuando las fuerzas de seguridad toman un puñado de esta sustancia para practicar el narcotest. La sustancia es azul turquesa
positivo para cocaína. Es común la utilización de bellas mujeres, y esta otra estaba a cargo de una banda y fue detenida por el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, luego de 2 allanamientos en la ciudad de Capiatá. Esta mujer era la líder de una red de distribuidores para microtraficantes de cocaína, con conexiones con su expareja Richard, quien ya se encuentra detenido por el mismo delito y ahora se dedicaría al blanqueamiento de los bienes que podrían ser el producto de la venta de estupefacientes. Esta narco Barbie era una bella mujer muy presente en las redes sociales y era la administradora de estos bienes. De hecho, se presume que vigilaba la casa donde vivía su ex, que actualmente es un punto de entrega de estupefacientes. Se cree incluso que su expareja tenía acceso desde la cárcel a través de internet a las cámaras para conocer cómo funcionaba el negocio. Y las bellas mujeres gozan con gran impunidad. Karen Alejandra tenía un Peugeot pintado de rosa chicle, al estilo Barbie, según era su sueño, y tenía los accesorios con el mismo color, el cubrevolante, la palanca de cambios y cubrepisos también rosa. Su automóvil no pasaba desapercibido en una apacible localidad del sur de Chile, donde ella vivía junto a su familia. De hecho, era conocida como la Barbie del auto rosa, la misma que junto a su marido tenía un emprendimiento familiar de cabañas, pero otro no era tan legal. Los carabineros chilenos tenían en la mira a la mujer desde hace varios meses y la estaban siguiendo, algo que no era difícil, debido al automóvil rosa. Incluso tenían pinchado su teléfono celular y en una grabación obtenida por las autoridades cuenta que son traficantes. Ella es la líder de la banda. Tenía la misión de distribuir la droga y en algunas ocasiones de reunir el dinero producto de la venta de la misma. Para Karen, la vida color de rosa se terminó, ya que fue detenida junto a su marido, acusado de distribuir la droga hasta la capital de Chile. Esta es la radiografía de una traficante. Muchos de los comentarios tienen la teoría de que los traficantes envían a algunas personas de pocos recursos para que sean detectadas con un bajo cargamento de cocaína y mientras tanto poder realizar un gran contrabando a las espaldas de la policía. Es decir, que envían un señuelo. Una ciudadana argentina llevaba 78 cápsulas de cocaína en su cuerpo. El destino era Barcelona. El pasaporte de la mujer había sido emitido muy recientemente, cuenta la policía, al igual que el pasaje. Esto podía despertar sospechas. Las personas que ingieren drogas para contrabandear tienden a tomar vuelos directos, sin escalas, para reducir las chances de defecar las cápsulas durante el trayecto. Los inspectores de la aduana señalan que lo principal para detectar a estas personas es que tienden a dar respuestas evasivas y de alguna manera siempre se muestran nerviosas. Obviamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió a realizarle un body scan y arrojó imágenes comprometedoras. Hay cuerpos extraños en su organismo. Esta mujer introdujo en su vagina un profiláctico con 11 cápsulas de cocaína. Las cápsulas tenían aproximadamente 10 gramos cada una, es decir, que la mujer llevaba en sus partes íntimas casi 1 kilogramo de cocaína. Es sabido que la droga transportada hacia Europa u Oceanía aumenta significativamente su valor. Es por eso que los traficantes siempre tienen a estos destinos entre sus favoritos. Este hombre se hallaba esperando su maleta en el aeropuerto de Valencia. Se lo veía nervioso en la cinta transportadora de equipaje y por eso la policía se le acercó. Al ser peritado por los equipos de rayos X, la maleta detectó varios paquetes de una densidad anormal. Venga, señor, pase por aquí que vamos a revisar su equipaje. ¿Puede abrir su maleta? El hombre comenzaba a ponerse nervioso. Estoy de paso aquí por Valencia. ¿Qué son estas bolsas? La Guardia Civil realizó la inspección en un lugar apartado. Es un suplemento alimenticio.
¿Qué lleva aquí? Uno de esos polvos que utilizan para hacer ejercicio. ¿Un suplemento alimenticio? Vamos a proceder a revisarlo. Los paquetes contenían un supuesto suplemento alimenticio en polvo, pero la sustancia desprendía un fuerte olor químico. Es muy extraño este contenido. Venga, vamos a abrir estos paquetes. Los agentes decidieron someterla al detector de drogas y dio un resultado positivo. El peso total eran 13 kilogramos de cocaína. Por este hecho, se detuvo a un hombre de 56 años, de nacionalidad peruana, por el delito de tráfico de drogas. Nos estamos acercando a la parte más interesante del video. No te olvides de dejarnos en los comentarios qué casos te llaman más la atención. Si has visto los videos de nuestro canal, hemos mostrado muchas formas de contrabando ilegales y muchos de los casos se refieren a personas que intentan llegar a algún país con el objetivo de obtener una mejor vida. Una de las fronteras más transitadas del mundo es la de San Isidro, entre Tijuana, en México, y los Estados Unidos. Agua, no te vayas a cortar, ¿eh? Espérate, pues te digo que no te muevas. Al verse cercado por la policía norteamericana, el coyote que intentaba hacer pasar a estas personas se dio a la fuga, dejando su automóvil abandonado. No manches, un niño. Los oficiales de inmigración tuvieron que recurrir a unas navajas para abrir los asientos delanteros del vehículo, donde iban escondidas dos personas. Eran dos jóvenes de 20 y 22 años que intentaron ingresar a los Estados Unidos en un coche con placa de California. El automóvil Lincoln fue abandonado a solo unos metros de cruzar la frontera. En todos nuestros videos, uno de los contrabandos más sensibles y que genera mayor dolor es cuando se meten con los animales. Ahora estamos en Perú. El sospechoso es un veterinario de nacionalidad mexicana-italiana que registra al menos 5 ingresos al país. Según ha confesado, este veterinario operaba a los animales para colocarle cocaína en su cuerpo. Los perros tuvieron que ser intervenidos nuevamente y se les retiraron unos 3 kilos de droga que un día antes les había implantado el veterinario mexicano. Que los había abierto y le había puesto dos pedacitos de 50 gramos cada uno. ¿En dónde? En el vientre. Durante las primeras horas de esta investigación, el estado de uno de los perros era bastante delicado. Los métodos para traficar siempre son muy ingeniosos. Tal es el caso de este joven de 26 años que tenía casi 3 kilogramos de droga adherida a sus piernas. Estaba siendo investigado por la policía callejera y dieron la alarma al llegar al aeropuerto de la ciudad de Asunción, en Paraguay. Con destino Madrid, este joven tenía encintada la droga a sus miembros inferiores. De hecho, la presión que ejercía esta cinta era tal que llegó a descomponerse por la presión de la misma. Según dijo cuando quedó detenido, le prometieron pagar $3.000 y ahora tendrá que pasar el resto de sus días detrás de las rejas. En Aeropuerto en Alerta siempre te proponemos los casos más interesantes. Este hombre es el popular personaje El Zorro. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y esta persona hizo una falsa denuncia sobre un tiroteo. Luego se dirigió al aeropuerto disfrazado de El Zorro y así es detenido por la policía. Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, en Trujillo, Perú. Cuando un policía de la comisaría de Huanchaco registra el equipaje de esta mujer, ella sabe que está en aprietos. Esta dama portaba 2 maletas de color guinda de diferentes tamaños y las intentó ingresar al aeropuerto. Ya desde una esquina del mostrador, su actitud sospechosa la delata. Incluso cruza los dedos y mira con desaliento. El efectivo abre la maleta, revisa su contenido y confirma sus sospechas. En el interior camufla droga. En el interior de la casaca
se puede escuchar una voz hablar. Vamos a empezar a romper, a perforar. Pude observar impregnada una bolsa transparente. Al parecer, en su interior contenía, al parecer, pasta básica de cocaína. La mujer responde al nombre de Ana Rosa Aro Medina, de 37 años. La vemos con un jean azul y una blusa blanca con un saco negro, y lleva también una chalina y un bolso de mano. El agente de la comisaría de Huanchaco la detiene y le coloca las esposas, en el cual se intervino en el interior de sus 2 maletas 4 chalecos y 4 pantalones, en el cual en el interior de un chaleco se encuentra 6 planchas de, al parecer, clorhidrato de cocaína mediante el reactivo que, juntamente con aduanas, se realizó en este operativo realizado en el distrito de Huanchaco. En ambas maletas se habían acondicionado 29 paquetes en forma de láminas con clorhidrato de cocaína, que arrojó un total de un peso de 6 kilos 510 gramos. Esta droga había sido escondida en 4 chalecos y en 4 pantalones. Con el apoyo del personal de aduanas, a la mercadería se le colocó el reactivo químico y arrojó positivo para clorhidrato de cocaína. La policía indicó que la detenida intentaba viajar desde Trujillo a Lima, la capital peruana, donde tenía planeado dirigirse a Madrid para luego trasladar esta mercadería ilegal hacia Barcelona. Se cree que la mujer fue captada por mafias dedicadas al tráfico internacional de drogas. La Dirección Antidrogas investiga la identidad de los otros integrantes que siguen operando en Trujillo, Perú, en cajas de chocolates, también dentro de rompecabezas y en juegos de mesa. Esta persona estaba relacionada a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un ejército separatista que mantuvo en vilo a ese país de Sudamérica. Y esta persona intentaba ingresar al aeropuerto de Chile y al efectuar el control migratorio se percataron de que Humberto Arias Zuluaga tenía antecedentes penales y pertenecía a las FARC. Al ser consultado por la policía, dijo que no tenía equipaje facturado en la bodega, pero se corroboró que eso no era cierto. Al inspeccionar el equipaje, comenzaron a sacar las cajas de chocolates, los rompecabezas y distintos juegos de mesa. Dentro de este cargamento, las autoridades de Chile pudieron encontrar 6 kilos de marihuana del tipo creepy. Obviamente, esta persona quedó detenida. Paraguay, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Durante controles rutinarios, detectaron elementos sospechosos en la maleta de una pasajera que pretendía viajar con destino a Madrid, España. A la mujer se la identificó como Eliana Beatriz Cardoso Ramírez, paraguaya, de 28 años. Luego de comunicarse al fiscal, se procedió a la apertura de las 2 maletas pertenecientes a la joven. En una de ellas hallaron 10 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de más de 10 kilos. A las autoridades les llamó la atención que era la primera vez que la mujer detenida iba a viajar fuera del país. Por eso, presumen que fue reclutada por una organización de tráfico internacional de drogas. El valor de esta carga ilícita en el mercado europeo es superior a los 275.000 euros. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay.
una mujer de 28 años pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante el control de rayos X, realizado por la DINAC, detectaron características sospechosas en la maleta. Con la intervención de agentes especiales de la SENAD y un can detector de drogas, las sospechas se incrementaron. Luego se procedió a la revisión de la maleta, que contaba con doble fondo y una cobertura mediante láminas de plomo. En su interior se ocultaban 10 paquetes que, tras el análisis primario, resultaron ser más de 2 kilos de cocaína. La droga en España tiene un valor aproximado de $150.000. Excelente. Esta es la prueba de narcotest. Lo que van a hacer es derramar unos reactivos a una muestra del polvo que vamos a sacar aleatoriamente, eso significa al azar, de 5 de los 10 paquetes, ¿sí? Si se pone azul, significa que para nosotros es supuesta cocaína, ¿sí? Aeropuerto del Prat, Barcelona, el segundo aeropuerto en importancia de España. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él, encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año, y entre ellos miles de millones de paquetes. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscripto? Prepárate para Aeropuerto en Alerta. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia. Uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos, y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra Dirección de Carabineros y Antinarcóticos, se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes, aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos, los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país, creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos, ya sea en paquetes o en tarros, para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de Navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo, una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca, la encontró espeluznante y extraña y no le gustó. Por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía. Habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca. Al principio fue acusada de tráfico de drogas, pero luego la policía se comunicó con ella para notificarle que no creían que la cocaína les perteneciera. También le dijeron que nunca volverían a ver a la muñeca.
Las modalidades de los narcotraficantes no dejan de sorprender. Son varios los padres que ocultan la droga dentro de los juguetes de sus hijos. En este caso, un hombre y una mujer se valían de un muñeco para hacer circular cocaína en una región de Argentina. Una investigación de la comisaría pudo detectar que había tráfico de drogas en la zona, pero no lograban determinar dónde. Hasta que abrieron estos juguetes y hallaron numerosos envoltorios de cocaína listos para su comercialización. Los efectivos también secuestraron elementos utilizados para la preparación de la droga. Los padres están presos. Lamentablemente, muchos padres delincuentes utilizan a sus hijos para lograr sus propósitos. En este caso, en 3 allanamientos en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina, encuentran droga en los pañales de un bebé. Ambos padres están detenidos. Y cuando los padres ya están detenidos, en muchas situaciones intentan ingresar artículos ilegales a las cárceles. Aquí vemos a una madre que en los pañales de su hijo trataba de llevarle a su compañero droga. Al notar lo que escondía en los pañales viendo las cámaras de seguridad, la policía ingresa al sector de visitas, donde la madre también quedará detenida. En Colombia, una mujer actúa muy sospechosa durante un paseo a su bebé. Al acercarse, la policía detecta que es una vendedora de droga. Al revisar el cochecito encuentran muchos envoltorios de cocaína, por lo cual la bebé queda a disposición de las autoridades y será trasladada a un hogar, y la madre queda presa. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Por favor, avísanos en los comentarios si te gustan este tipo de casos. Un gendarme de la República Argentina se emociona luego de despedir a su perra Pequi por 10 años de servicio. Este es un comunicado especial para Pequi.
terminar su último servicio de patrulla. A partir de ahora comienza tu retiro. Gracias por tus 10 años de servicio. Gracias por todo tu arduo trabajo. Por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu guía llegara a cumplir tu misión. Feliz retiro, compañera. Incluso toda la fuerza realiza un emotivo desfile para despedir al can. Voy a proceder a revisar el último pasaje de desfile del Camp Becky. Aquí. ¡Ven! De esta manera, la Gendarmería Argentina despide a uno de sus oficiales más fieles. Los comentarios de este video los incluiremos en nuestro próximo informe. No te olvides de suscribirte al canal y te dejamos con otro capítulo para que disfrutes.